El ángel tenía ahora un aspecto mucho menos angelical y agradable, y eso no era nada comparado con la cara que puso después de oír el deseo. «La paz mundial», gritó furioso, «la paz mundial, ¿pero te estás riendo de mí o qué?». Y en ese momento Shkedi murió. Shkedi murió y el ángel siguió ahí. Se quedó ahí plantado con el deseo más molesto y complicado que jamás le hubieran pedido cumplir. Porque por lo general la gente pide un coche nuevo para la mujer o un departamento para el hijo. Cosas razonables, concretas, pero lo de la paz mundial era una mala broma. Aquel tipo se había permitido primero importunarlo con todo tipo de preguntas, como si fuera el teléfono de información. Después lo había ofendido con lo de que se hablaba raro, y para colmo va y le pide lo de la paz mundial. Si no se hubiera muerto, se le habría pegado como un herpes, y no lo habría soltado hasta hacerlo cambiar de deseo. Pero el hombre había enviado ya el alma al séptimo cielo, y ahora cualquiera podría subir allí por ella. El ángel respiró profunda y largamente. «La paz mundial, faltaba más», exclamó el ángel, «vaya deseíto». Y mientras todo eso sucedía, el alma de Shkedi ya le había dado tiempo de olvidarse de que un día hubo alguien que se llamaba Shkedi, porque había transmigrado, tan pura e intacta ella, un alma de segunda mano, pero como nueva, a una fruta. Sí, a una fruta, una guayaba. La nueva alma no tenía pensamientos, la guayaba no tenía pensamientos, pero sí sentimientos, y sentía un espantoso pánico. Tenía muchísimo miedo de caerse del árbol. No tenía palabras para describir ese miedo, pero si las hubiera tenido, seguramente habría dicho: «Mamita, todo menos caerme, por favor». Y mientras seguía pendiendo del árbol, toda temerosa, empezó a extenderse por el mundo la paz mundial, aunque eso en absoluto tranquilizó a la guayaba, porque el árbol era muy alto y el suelo se veía lejano y duro. «Todo menos caerme», susurraba la guayaba sin palabras, «todo menos caerme». El primero de los consejos es asegúrate de disfrutar la escritura. I think we grow in this, we were raised in this world where people talk a lot about kind of the myth of the suffering writer. Pienso que una idea que circula de manera recurrente en este mundo es acerca del mito del sufrimiento de la escritura. Many times when you see writers talk about the books that they wrote, they say how difficult it was and to what kind of great effort they had to go to write it. And when they do that, I would suspect them and not necessarily believe them. Es muy frecuente escuchar a un escritor acerca de lo difícil que fue para él escribir y del gran esfuerzo que empleó en hacerlo. Y cuando escucho esto, tengo una tentación muy grande de no creerles. It reminds me a bit the fact that whenever I take a taxi in Israel, the taxi driver complains, you know, it's such a tough job, you never get home, you don't make a lot of money. And once I drove with a taxi driver and he says, "Oh, it's a great job, I'm my own boss, I can do whatever I want." So I said to him, "Why do all the other taxi drivers complain?" Or he said, "Oh, it's simple, they don't want new people coming and taking their jobs." Es como, por ejemplo, la situación de los taxistas en Israel. Cada vez que te subes a un taxi están diciendo: «Oh, este trabajo es una mierda, nunca, las jornadas son interminables, nunca hace suficiente dinero». Pero una vez me subí a un taxi y un taxista dijo: «Me encanta este trabajo, puedo hacer lo que quiera, el tiempo, puedo disponer de mi tiempo como se me dé la gana». Y yo dije: «Pero entonces, ¿por qué todos los demás taxistas se la viven quejándose?». Y bueno, la respuesta es muy sencilla: no quieren que ustedes vengan y les quiten el trabajo. Now, the truth is that writing is basically, I think, the best pastime that anybody could ask for himself, because you sit down and you can basically do whatever you want, go wherever you want. You are not confined by other people's wishes. You are not confined by the laws of physics. You can kiss whoever you want to kiss and punch whoever you want to punch. Pero yo pienso que básicamente escribir es el mejor pasatiempo al que cualquier persona puede entregarse. Te sientas y puedes hacer absolutamente lo que quieras. No hay nada que te confine, no te confinan las leyes de la física. Puedes hacer y decir lo que quieras, puedes besar a quien quieras, puedes pegarle a quien quieras. If when you sit down you're able to tap to this joy and go to the place that interests you and excite you, and not go to the places that you think are the important places that a writer should go in your writing, then I'm sure that the readers would feel that and would be happy to share your joy. Si puedes capturar la esencia de una historia y puedes ir a un lugar que te apasiona y que te interesa, y no necesariamente tienes que ir a los lugares importantes a los que crees que tienes que ir mientras escribes, entonces seguramente vas a construir una historia a la que la gente le resulte placentero acercarse. But what is more important than that
is that you could keep on writing forever, because people who enter writing and see in it this great important vocation that is all built upon suffering and hard work, will find it difficult, after writing one book or a first book or second book or third book, to go on with this process for their entire life. Y lo más importante es que si te aproximas de esta perspectiva lo vas a poder seguir haciendo por siempre, porque las personas que se acercan a partir de una especie de apología del sufrimiento y del esfuerzo, seguramente no podrán seguir haciéndolo después del primer libro o el segundo libro o el tercer libro. And one thing I can tell you from experience, when you write a book, it takes a long time, it takes you years, and it doesn't matter how successful you'll be in the end and what gifts of recognition you get from the world around you. At the end of the day, when you come to write your next book, again you'll be totally alone in your room for the next few years, and the only one way you can survive this in a very long time is if you find a way to enjoy what you're doing. Y bueno, los libros toman mucho tiempo en escribirse, toman años, y después de que has concluido, no importa lo bien que te vaya, no importa la recepción que este tenga, no importa el éxito al que te conduzca, después cuando te quieras volver a sentar a escribir otro libro, te vas a encontrar otra vez solo en este cuarto, y la única manera en la que puedas sobrevivir un nuevo proceso de escritura es si disfrutas lo que estás haciendo. And the second advice is love your characters. And when I mean love your characters, I mean love all your characters, even the bad guys in your stories. El segundo consejo es ama a tus personajes. Cuando digo ama a tus personajes, me refiero a realmente quiérelos. Y también esto incluye a los personajes que son supuestamente los malos, los personajes que son malos. I would say that every person in this world, doesn't matter how big an asshole he is, there's at least one person in the world that loves him. Usually it's his mother. Yo diría que cualquier persona en este mundo, incluso los más grandes pendejos, tienen a alguien que los quiere. Usualmente esa persona es su madre. When you create a character, you're his mother and his father and his first cousin and his uncle and his lover. You are all of those people, and one of your commitment, for bringing this character to life, is to love him and accept him. Cuando tú creas un personaje, tú eres su madre y su padre y su primo hermano y su tío y su amante. Tú eres todas estas cosas para este personaje y tienes la obligación de quererlo y entenderlo. When you write something, you should always remember you don't owe anything to anyone. Y una de las primeras cosas que tienes que recordar cuando escribes es que no le debes nada a nadie. I think that, in real life, everything we do has consequences. And whenever we want to do something, we automatically think of the consequences of our action. En la vida real, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y cuando estamos por hacer algo, inmediatamente pensamos en qué consecuencias va a tener ese acto. If we want to kiss somebody and if I kiss this person, what will be the consequences? Si quieres darle un beso a una persona y le vas a dar un beso, tienes que pensar qué consecuencias puede tener este beso. I may offend her, I may insult her, she may tell my wife. Puedo ofenderla, puedo insultarla, tal vez le diga a mi esposa. But when you kiss somebody in your stories, nothing happened. Fiction works for you. La ficción trabaja para ti. Tú puedes besar a quien quieras, puedes golpear a quien quieras, puedes destruir cualquier planeta que se interponga en tu camino. So the importance of the beginning is kind of a historical one. We couldn't have gotten to the middle without it, but once we are there, we don't really need it anymore. Así que la importancia del comienzo es una importancia histórica, pero una vez que ya te echaste a andar, no lo necesitas más. Many times when I finish writing the first draft of a story, or not many times, every time I finish writing the first draft of a story, the first thing I do after reading it is I try to read it again, but this time from the second paragraph on. Cada vez que termino el borrador de un cuento, lo vuelvo a leer, pero me impongo el ejercicio de comenzar a leerlo desde la segunda oración.
If it works, I delete the first paragraph and then I read the story again. Si funciona, borro el primer párrafo y entonces vuelvo a leer la historia. And then I try to read the story without the second paragraph, starting to read it from the third paragraph. Y entonces empiezo a leerla desde lo que ahora es el segundo párrafo, que no el comienzo era el tercer párrafo. And I keep doing it until the story stops making sense. Y lo continúo haciendo hasta que la historia pierde el sentido. I can tell you that there are very few stories that I've written that I thought that I could not give up on the beginning. Most of the story of mine that you've written, there was something written before that, but I felt that I didn't need it and I took it off. Muchas de las historias que he escrito son historias a las que no les he podido borrar nada, pero muchas otras ha habido comienzos de los que me he podido deshacer fácilmente. The fifth advice is, when you write a story, try not to know how it ends. Mi quinto consejo es, cuando escribas una historia, trata de no saber cómo termina. I think that curiosity is a very, very strong and powerful engine. If you write a story where there are still things that you don't know about the story, I think that this will give the story a lot of energy and will also resonate with your readers. Creo que la curiosidad es un motor muy poderoso. Si tú avanzas y hay cosas que no sabes hacia dónde te van a llevar, le vas a imprimir a la historia una energía muy potente que sin duda va a terminar trasvasándose a la experiencia de lectura. If, for example, if you read a story and there is a scene that your hero talks to a man who holds a gun to him. Por ejemplo, imagínate que hay una historia en la que hay un hombre que le apunta con una pistola a otro. If you don't know if that guy will shoot him or not, you will write this piece in a different way. Si no sabes en última instancia si este hombre va a disparar la pistola o no, vas a escribir la historia de una manera distinta. Your anxiety will trickle into the text. Your fear will be part of the text. Even if you try to write it in a cool way, this doubt will always be in it. Tu ansiedad va a quedar impresa en el texto, tu miedo va a quedar impreso en el texto. No importa cuánto lo intentes controlar, estas cosas terminan permeándose. So, I'm saying, even if you have some vague idea of a story, when you write each and every stop in it, you should allow yourself to be surprised, and you should let the situation have some freedom, and not ask the characters to be robots that will execute the plot, but let them live inside the scene and sometimes affect it in a way that will send the story in an unpredictable direction. Aunque tengas una vaga idea de por dónde quieres llevar las cosas, siempre tienes que permitirte una especie de elemento sorpresa, una sensación de libertad. No debes de tratar a los personajes como si fueran robots que están ejecutando una especie como de partitura. Tienes que dejarlos vivir en la historia de tal manera que puedan llevarte a derroteros o direcciones inesperadas. What number is it? So the sixth advice is never write something in the story because you tell yourself that's the way you should write a story. El sexto consejo es nunca escribas una historia porque piensas que esa es la forma en la que se escriben las historias. A story doesn't necessarily have to have a beginning, middle and an end. A story doesn't necessarily have to be broken. Una historia no tiene que tener comienzo, desarrollo y final. Una historia no tiene que estar construida a partir de párrafos. Una historia no tiene que tener un personaje, ni siquiera que tenga un nombre consistente a lo largo de la historia. Puede tener un nombre que se vaya transformando conforme avanza la historia. When you write a story, you really should let the inner logic of the story lead you, and not some kind of constraints of your how would you say, your presuppositions of what literature is confined. Cuando escribes una historia, tienes que dejar que sea la lógica interior de la historia la que te guíe y no una especie de idea preconcebida de cómo funciona este mecanismo creativo el que te encapsule. And the seventh rule is when you write like yourself.
La séptima regla es cuando escribas, escribe como eres tú mismo. Many times, when I meet students and my students say, I want to write like Gogol, or I want to write like Raymond Carver, and I say to them, there is something very sad about the ambitions that you set to yourself. Cuando llega un alumno mío que me dice, oh, yo quiero escribir como Gogol, o quiero escribir como Raymond Carver, yo les digo, hay algo muy triste en estas ambiciones que te estás imponiendo. Because it doesn't matter how good you'll always be the second best person in the world in writing like Raymond Carver. Because Raymond Carver will always be better than you. No importa qué tan bueno seas, cuando te impones que escribir como alguien más, siempre vas a ser la segunda mejor persona en lograr ese registro. Si quieres imitar a Raymond Carver, seguramente vas a ser peor que Raymond Carver. But if you decide to write like yourself, you declare yourself as a world champion before you write your first word, because nobody can write like yourself better than you do. Porque nadie puede escribir sobre ti mejor que tú mismo. I think being influenced by other writers also is always wonderful and enriching. But the fact that you're influenced by other writers is one thing. It should never be your goal to write like them. Sí, la literatura de otros escritores siempre es algo maravilloso y por definición inalcanzable. Una cosa es permitir que su influencia sobre ti, y la otra cosa es que tu meta sea transformarte en ellos. You can always exploit other writers' work or steal from them. Have no conscience when you go to that. You can steal from all the writers in the world like crazy, but always exploit them to your own ends, and don't find yourself becoming a soldier in their army. Siempre puedes explorar tan profundamente como quieras la obra de otro escritor, y puedes robar con las manos llenas de lo que sea que tengas frente a ti. No hay que tener ningún tipo de cargo de conciencia cuando uno hace este ejercicio. Se puede robar todo, pero siempre tienes que pensar que esto tiene que estar supeditado a tus propios fines, no convertirte en algún momento en un soldado del ejército de alguien más. And the next one is basically let people who like what you write encourage you. La siguiente es deja que las personas a las que les gusta deja que las personas a las que les entusiasma lo que estás escribiendo te contagien de ese entusiasmo. I think when I began to write, I had this great need to find people who knew about writing, people who were literary editors or people who were professors in the university, and to show my stories to them. Yo cuando empecé a escribir tenía como una lista de personas a las que admiraba desde la perspectiva literaria. Podían ser críticos literarios, profesores de la universidad, y para mí era importante mostrarles mi trabajo. Estas personas que usaban toda su experiencia literaria y todo su conocimiento para tratar de darme un consejo, consistentemente me decían que debía de tratar de hacer otra cosa porque lo que hacía no funcionaba. But to my like, there were people close to me, friends or my brother who liked what I wrote, and I decided that my readers and my audience was them. Pero para mi beneficio, yo tenía personas muy cercanas a mí, mi hermano, mis mejores amigos, a los que les gustaba lo que estaba escribiendo. Así que me di cuenta que en buena medida ellos eran los lectores para los que estaba haciendo mi trabajo. And the fact that they were happy whenever I gave them a story, didn't see it in a chore. The fact that even when they disliked one story, they were quick to remind me of another story that they enjoyed, always kind of gave me the needed energy to keep on writing. Y el hecho de que les causara felicidad que yo les diera una nueva historia me fue dando seguridad. Incluso si esa historia les recordaba otra historia que les había gustado más, fue revistiéndome de la energía que yo necesitaba para poder continuar con mi escritura. Creo que la relación que se establece entre un escritor y un lector se parece en muchos sentidos a la amistad. Now, not everybody can be your friend and not everybody can like you. Bueno, no todo el mundo puede ser amigo tuyo y no a todo el mundo le vas a caer bien. But as long as there are some people who are willing to be our friends and some people who are like us, we're content.
Pero mientras que existan personas que sí están dispuestas a ser tu amigo y mientras existan personas a las que les caes bien, creo que podemos estar contentos. When we seek a friend, we don't seek a friend by going by his professional profile. We don't go to the street and we say, oh, I really need to find myself a friend who is a dentist, or I really need to find myself a friend who will be at least 6 feet tall. Cuando no vamos por la vida diciendo, oh, realmente yo necesito un amigo que sea dentista o un amigo que mida 1,80. And I think that the same goes for our readers. We shouldn't look for designated readers. We should look for the readers who have basic interests in our work, because these are the people who can give us the best criticism. When those people lose their patience, when those people think that something is wrong, this is when we should really listen. Así que no debemos ir por el mundo buscando algo así como lectores designados. Tenemos que buscar a los mejores lectores del mundo para lo que nosotros estamos haciendo, porque entonces cuando estas personas sean críticas con tu trabajo, cuando estas personas realmente vean que hay algo que no funciona, entonces ahí hay algo a lo que le puedes poner atención. So the nice advice is something that is totally personal. I know that this thing will not apply for many writers, so when I give it, I'm just talking about myself. El noveno consejo es algo muy personal, estoy seguro que es algo que tal vez no aplique para otros escritores, pero estoy hablando desde mi experiencia personal. And this is to make sure you're all alone in a room with a closed door when you sit down to write. Y esto es, asegúrate de que estés completamente solo en un cuarto cuando te sientes a escribir. Because I think that, you know, that there are many things that we do when we're alone in the room, but we would never do them if there are people around us. Yo creo que hay muchas cosas que uno hace cuando está solo en un cuarto que jamás haría cuando se enfrente a otras personas. When we're alone, we can pick our nose, we can fart loudly, we can do all those kind of things that the moment that we're being perceived, we will hold ourselves from doing. Cuando estás solo te puedes sacar un moco, te puedes pedorrear a gusto, y son cosas que no harías si estuvieran otras personas presentes, te contendrías. Writing a story is the literary equivalent of picking your nose. It's some literary nose picking. Escribir es como un acto análogo a meterte el dedo en la nariz, es como literariamente como sacarte un moco. And I feel that whenever I write, let's say in a public space like a cafe, the fact that people are seeing me, even if they don't see what I write on the paper, instinctively makes me conform. Y a mí, por ejemplo, si me pongo a escribir en un café y hay personas que me están mirando, aunque no puedan ver qué es lo que estoy poniendo sobre el papel, instintivamente se me despierta una sensación de conformismo. And the 10th and most important advice: hear what everyone has to say, but don't listen to anyone except me. Y el décimo consejo, y quizá el más importante, es escucha a todo el mundo, pero no le hagas caso a nadie excepto a mí. No, I'm just kidding. You know, you really shouldn't listen even to me too. Estoy bromeando, no debes de hacer caso a nadie. Basically, what we do when we write, we connect with ourselves. We put on a paper something that is ourselves. So we cannot really learn from or we cannot apply the things that was true for another person who was trying to be himself, because he's an entirely different person. Sí, al escribir lo que me parece que estamos haciendo es conectarnos con nosotros mismos, plasmar en un papel aquello que somos. Y en ese sentido tú no puedes recibir consejos de alguien más que le funcionen a ese alguien más, porque eso le funciona a esa persona, pero no aplican para ti. So we can listen to each and every advice that somebody tells us, as long as we understand that we are the only ones who can know if this advice is relevant for us or if it's something that we should totally disregard. Y en ese sentido puedes escuchar todos los consejos del mundo siempre y cuando tengas muy claro que la única persona que puede juzgar ese consejo, si ese consejo es relevante o si es algo que puedes desechar, eres tú mismo. In the end, the road that we travel as writers is a lonely road. We take it on our own. We can find people along the way. They can give us some instructions. They can give us some soup to it. But
we cannot outsource the responsibility for this adventure and put it on the shoulder of somebody else. We in each and every moment, we are the only judges of what will be good for our writing and what wouldn't be. Al final, el camino que uno emprende en la escritura es un camino solitario. A lo largo del camino uno puede toparse con otras personas que te pueden dar direcciones, pero uno nunca debe o puede delegar la responsabilidad del sentido último del viaje. El único juez de lo que estamos haciendo puede ser, el único juez válido de lo que estamos haciendo tiene que ser uno mismo.